Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra mesa de discusión del día de hoy como parte del programa Nodo. Es una mesa de análisis de Noticieros Televisa Digital. Hoy me acompañan un periodista y una activista y vamos a hablar de la relación entre el 2 de octubre de 1968 y Ayotzinapa, es decir, los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre del 2014, en el marco del aniversario. Hoy se cumplen 4 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas y del asesinato de otros 3 compañeros de la Normal Rural de Ayotzinapa. Entonces me acompañan Diana del Ángel, que es autora de Procesos de la Noche, publicado por Almadía, un libro que cuenta el proceso legal y el acompañamiento psicológico y social de la familia de Julio César Mondragón Fontes, que fue asesinado la noche del 26, madrugada del 27, por tortura. Su cuerpo apareció desollado al día siguiente. Y también me acompaña Raúl Cruz. Él es editor de Plumas Atómicas y ha estado dando seguimiento del movimiento de Ayotzinapa desde el principio. Y además, pues ambos saben y han trabajado el tema de la noche de Tlatelolco del 2 de octubre, del que estamos próximos a cumplir 50 años de aniversario, ¿no? Quiero mandar un saludo a todas las personas que se están sumando a nuestra transmisión. Por favor, siéntanse libres de poner sus comentarios, mandarnos sus saludos. Los estamos leyendo desde aquí, vamos a tratar de responder sus dudas. Y bueno, pues como sabemos, quizás algunos de ustedes lo recuerdan, quizás otros no, la noche del 26 de septiembre de 2014, los normalistas, antes de ser desaparecidos, antes de este ataque coordinado de diversas instituciones de seguridad estatal y federal, se encontraban recaudando fondos, ¿no?, para venir a la marcha de aniversario del 2 de octubre, lo cual vuelve que estas fechas sean muy funestas, porque son unos jóvenes estudiantes que estaban organizándose para recordar y honrar la memoria de otros jóvenes estudiantes. ¿Qué nos dice esto de la organización normalista, de la relación del pensamiento crítico en la Normal con todo el movimiento del 2 de octubre de Tlatelolco, del 68? Entonces, Diana, ¿podemos empezar contigo? Sí, claro. Bueno, pues yo creo que el 2 de octubre se vuelve una tradición para todo el movimiento estudiantil, no solo para las normales, ¿no? Es una fecha muy significativa para pues los estudiantes que se organizan, ¿no?, en distintos contextos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en 132, ¿no? Y pienso también en los recientes acontecimientos en Ciudad Universitaria, ¿no?, en contra de los porros. Y hay una línea directa, pues, entre el movimiento, bueno, social del 68, ¿no?, pero encabezado por los estudiantes, y todo lo que estaba ocurriendo ahí, pues con los ferrocarrileros, ¿no?, con Demetrio Vallejo, con el pasado movimiento de los médicos y también con los movimientos de las normales, ¿no? La FEXUM justamente se crea un poco en ese mismo contexto, ¿no? La Recuérdanos. De Estudiantes Campesinos y Socialistas de México, ¿no?, que es la que aglutina a todas las normales rurales. Y de hecho también posterior al 68 cerraron varias de las normales, ¿no?, también como una manera de ir pues terminando con esta forma de brindar educación, ¿no?, que busca una normal rural, ¿no?, y que tiene que ver justo con dar a los jóvenes una educación que pueda ser utilizada dentro de sus comunidades, ¿no? Y eso es un modelo educativo que pues no está de acuerdo con lo que se pide ahora en un contexto pues global, ¿no?, en donde se busca justamente eliminar los saberes locales, ¿no?, los saberes tradicionales. Y bueno, desde entonces, pues la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa pues ha sido, ¿no?, todo un foco de movilización social, ¿no? De ahí, pues de ahí egresó Lucio Cabañas, que en los 70 se encabezó el Partido de los Pobres. Entonces yo creo que hay pues una línea directa, ¿no? De hecho, siempre hay un contingente de las normales, bueno, en todas las marchas del 2 de octubre a las que yo he asistido, siempre hay un contingente de las normales rurales, un contingente nutrido, ¿no? La verdad a veces mucho mayor que el que llevan algunas escuelas de aquí de la Ciudad de México.
Y eso tiene que ver con la disciplina que ellos tienen, ¿no? Con la disciplina de eso se nota hasta cuando los ves marchando, ¿no? Van en filas, no así en contingente bola como muchas otras escuelas. Entonces tiene que ver con una disciplina crítica que ellos han cultivado, ¿no? Dentro de sus escuelas, ¿no? Con las lecturas, además con una orientación, pues sí, marxista, comunista quizás, socialista en otros sentidos, que se van actualizando, ¿no? Conforme pasan los tiempos, ¿no? Conforme viene el desencanto de la Revolución Cubana o el desencanto de lo que ocurre en Rusia, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, yo creo que esos son elementos, ¿no? Que dejan ver cómo hay una línea directa y también cómo finalmente los mecanismos de poder y o sea, de poder mal distribuidos, estos mecanismos que permiten la impunidad, ¿no? Estos mecanismos que permiten el encubrimiento de instituciones como el ejército, siguen estando vigentes ahora, en 2018, como lo estuvieron en el 68, y son lo que ha permitido pues una serie de violaciones sistemáticas de derechos humanos a jóvenes en particular, pero en general a la población en general. Y bueno, o sea, entre el 68 pues también estuvo toda la guerra sucia del 71, toda la represión a la Liga Comunista, donde muchos participantes pues eran estudiantes, y luego la matanza del Charco, en donde también estuvieron estudiantes en Guerrero, ¿no? Y bueno, ya hasta llegar al 2014 con estudiantes también normalistas. Entonces creo que sí hay una línea directa entre uno y otro evento, por desgracia. Sí, porque sí, son es muy 50 lamentable. años. Siempre ha habido una correlación entre un diálogo, ¿no? entre el estudiantado urbano y las normales. Y ha sido un diálogo a veces tenso, ¿no? O sea, siempre ha sido un pleito muy extraño. O sea, nos cuesta trabajo recordar, pero también el 68 tuvo una dirigencia muy urbana clase media que se le hizo fácil ignorar muchas de las demandas que venían desde las normales rurales, que también tienen una tradición que viene desde el cardenismo, ¿no? O sea, desde antes del cardenismo. De la misma manera, como lo platicábamos la semana pasada, igual en una mesa como esta, para mí el 68 también tiene una correlación con 1929 y con la ocupación del ejército al Politécnico en el 53, 56, no me acuerdo qué año fue. O sea, justo como dice Diana, hay una relación histórica en que son sucesos que se repiten y se repiten y se repiten, pero también son diálogos que nunca han quedado claros, porque no... Vaya, es muy difícil para un estudiante universitario de la ciudad urbano, por muy comprometido que esté, entender los procesos y las situaciones y los contextos que generan una normal tan combativa y tan consciente de sí misma como las normales rurales, particularmente de Guerrero, que es un estado que tiene una historia beligerante de toda la vida. Vaya, como lo platicábamos en nuestro live de ayer de Plumas Atómicas, la Constitución de Apatzingán se firma en Guerrero. Claro. México nace en Guerrero. Claro. Pues quiero aprovechar una pequeña pausa para devolver saludos. Hay mucha gente que ya se sumó a la transmisión. Nos saludan José Moraima, Marcus Fénix nos pregunta... Ay, se me está perdiendo, aquí está. Y si mencionan el fraude de la Casa Blanca de Peña Nieto, como yo creo que se relaciona con lo que hablábamos de la impunidad y los mecanismos para ocultar. Sí, totalmente. Hay aquí quien duda de la rebeldía de los estudiantes, ¿no? Creo que ese es un tema interesante que que el público está reaccionando a él. Ustedes están hablando de la organización de las normales rurales y de la organización de los estudiantes urbanos, ¿no? Como dos líneas que convergen definitivamente en la violencia de Estado que recibieron los dos grupos, ¿no? Pero creo que sería muy interesante si habláramos en términos concretos de qué pasó esas dos noches. O sea, qué pasó el 2 de octubre de 1968 y confrontarlo con qué pasó el 26 de septiembre de 2014. ¿En qué contexto se dieron las agresiones? ¿Qué se estaba...? Digo, sé que es difícil, les iba a preguntar, ¿qué se estaba reprimiendo en ese tiempo? ¿Qué no? Pero bueno, si pudiéramos comparar, estamos hablando de los sujetos
de estudiantes, ¿no? Sus contextos. Sí. Estamos hablando de un Estado represor que sigue unas mismas tácticas de, pues no solo de impunidad, sino también de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Pero ¿qué podemos decir de los hechos en sí que pasaron en las 2 noches funestas que recordamos en estos días? Si quieres, empezamos con Diana otra vez. Bueno, es que el resumen de la condición histórica está pesado. Tú eres la que le sabe mejor que todos al 26 de septiembre. Bueno, el 2 de octubre, en resumen muy cortito, fue una masacre promovida por el ejército, por un batallón secreto conformado por policía de la Ciudad de México y ejército, el batallón Olimpia, que inició los disparos que justificaron jurídicamente la respuesta del ejército, ¿no? Todas las narraciones cuentan este momento emblemático de la bengala al aire, alrededor de las 6, 7 de la tarde, que generó una reacción de disparos que hizo que todo el ejército convergiera en la Plaza de las Tres Culturas. Nunca supimos a ciencia cierta el número de muertos, seguimos hoy sin saber el número de muertos oficial de esa noche, sin hablar del número completo de desaparecidos en los 100 y tantos días de la organización estudiantil anterior, de las represiones anteriores, de las represiones posteriores, del 71, que también se da en un contexto internacional muy complejo, ¿no? Tenías un 68 que estaba por todo el mundo. Tenías a estudiantes defendiendo los derechos civiles en Estados Unidos, muriendo en las peleas de Detroit, en las peleas callejeras de Detroit, Los Ángeles y Boston principalmente. Tenías en Argentina una respuesta a las juntas militares, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay. Tenías a París, las comunas de París, tenías en Hungría, tenías en Praga, tenías en Sudáfrica. Vaya, fue un contexto, el 68 fue el año de la revolución juvenil, que siempre se le dice, que luego ya como se convirtió en una especie de marca muy fea, ¿no? Sí. Que ya luego fue ya fue una marca registrada que arruinó mucho del movimiento a su alrededor. Pero vaya, el contexto es un contexto también de Guerra Fría, no es una cosa que no podemos olvidar, que una y otra vez en los documentos declasificados de la CIA y del FBI se repite una y otra vez la amenaza comunista en México a partir de los estudiantes, que es casi una psique que se mantiene viva hasta el día de hoy, ¿no? O sea, en la opinión pública siempre son los riojosos, los rojos, los comunistas, y es una construcción colectiva muy peculiar que ha sobrevivido a 20 años después de casi 30 años de la caída del muro de Berlín. Claro. Aprovecho para saludar mientras tú hablabas. Se conectaron Magda Torres, hola, ¿qué tal? Miriam Vicky, Ana Telles, Manuel Bravo y Nano García. Y antes de que pasemos a que nos cuentes lo del 26 de septiembre, quiero leer esta pregunta de Aris Viedas porque se relaciona y dice que esta persona siempre ha tenido la duda de que si Ayotzinapa es una escuela internado, ¿por qué los chicos tenían autorización de salir? Quizás valdría la pena hablar de eso. La mayoría era mayor de edad, menor de edad. ¿Cómo es? ¿Las actividades de la escuela siempre son intramuros o pueden salir? Si nos puedes contar hasta donde sepamos, pues, hasta donde es público. Claro. Bueno, pues sí, la organización de las normales sí funcionan como internado en la medida en que le dan hospedaje y alimentos a los chicos, pero ellos tienen organizadas actividades fuera de la normal, en ocasiones dentro de la misma comunidad para ayudar, no sé, en las labores del campo o en las labores de limpia de la ciudad, ¿no? Son parte de las actividades que hacen y también tienen organizado actividades internormales, ¿no? Entonces es común que vayan de una normal a otra, no sé, a algún festival regional o algún festival cultural, ¿no? Y como parte de su organización política, de su organización crítica, pues siempre están al tanto de las manifestaciones que hay, ¿no? En general en el país. Y en la medida de sus posibilidades se suman, porque obviamente pues no tienen un recurso asignado para movilizarse, ¿no? Para venir al Distrito Federal, bueno, la Ciudad de México. Entonces justo eso fue, como decías al principio, el motivo por el que estaban en Iguala el 26 de septiembre para recabar fondos y sí para tomar pues algunos camiones que les pudieran servir como medio de transporte para venir a la movilización del 2 de octubre.
Esta es una práctica de la de tomar camiones que que se ha llevado a cabo desde hace muchísimos años por parte de las normales, ¿no? En todas las normales. No estoy diciendo que por eso esté bien o esté mal, estoy solo pues señalando que es una práctica común, ¿no? El problema con el 26 de septiembre fue que en realidad ellos iban a ir a Chilpancingo, pero cuando iban hacia Chilpancingo había muchas patrullas deteniendo el camino y entonces decidieron ir a Iguala. Y en Iguala llevaban ya 2 camiones, en realidad fueron 5 camiones, ¿no? Casi siempre pues se tiene la idea de que era solo 1 o 3, ¿no? Entonces cuando llegaron a Iguala, en una parte que se llama Rancho Las Palmas, que es sobre la carretera Chilpancingo-Iguala, se detuvieron un camión y ahí algunos estudiantes tomaron un segundo camión y con la idea de ir a la central de autobuses de Iguala para dejar a los pasajeros y luego ya pues irse con el camión a Ayotzinapa. Eran camiones comerciales. Son camiones comerciales. Y bueno, la cuestión es que pues ya para salir de Iguala fue cuando vino el problema, porque comenzaron a tener ataques en donde sí estaban presentes policías municipales de Iguala y de Cocula, pero también había comandos armados vestidos de civiles, ¿no? Y ya después con las investigaciones del GIEI se comprobó que también había militares vestidos de civiles que tenían la actividad de estar tomando nota de lo que estaba ocurriendo con estos disturbios, ¿no? El GIEI que mencionas es el grupo interdisciplinario de expertos independientes que envió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer una revisión de la investigación que había hecho el Estado mexicano, porque había muchas irregularidades, ¿no? Otra de las similitudes que hay entre Iguala y el 2 de octubre es la neblina de información que hay al respecto, ¿no? No hay una verdad, digamos, oficial sí hay una verdad oficial, más bien hay una verdad real de lo que ocurrió esa noche, ¿no? Lo que acaba de narrar Raúl, lo sabemos por testimonios, ¿no? De las personas que sobrevivieron, de algunas personas que se arrepintieron y pues ya después fueron a contarlo con periodistas. Entonces lo mismo ocurre con Ayotzinapa. Si atendemos a la verdad histórica, ¿no? Que fue la que promovió la Secretaría de Gobernación en voz de José Murillo Caram, pues a los 43 los detuvieron los policías, los entregaron a los narcos y los quemaron en el basurero de Cocula y luego los tiraron al río de San Juan, ¿no? Pero justo esa versión fue la que vino a poner en duda el GIEI, y a partir de las investigaciones del GIEI y de los testimonios que hay, pues se tiene conocimiento de que esa noche hubo 3 ataques, uno muy cerca del centro de la ciudad de Iguala, uno ya a la salida de Iguala en la esquina de Juan Álvarez con Periférico, que es la salida que iban a tomar para llegar a Ayotzinapa, y uno tercero cuando estaban dando una conferencia de prensa a los chicos, junto ya con otros profesores de Guerrero. En este tercer ataque fue donde ejecutaron a Julio César Ramírez Nava y a Daniel Solís Gallardo, y donde probablemente pues detuvieron a Julio César Mondragón Fontes, que es el chico que apareció al otro día con el rostro desollado, ¿no? A los normalistas los detuvieron una parte en este cruce, ¿no? En esta calle de Juan Álvarez, y a otro grupo cerca de la caseta, ¿no? Fueron grupos que detuvieron ahí y que ya nunca volvieron que no han vuelto a aparecer desde entonces, ¿no? De esa noche pues también quedan estudiantes sobrevivientes que han dado su testimonio, ¿no? Y a partir de los cuales se ha podido ir armando esta historia como si fuera un rompecabezas, ¿no? Claro, nos preguntan aquí, mandan más saludos. Gracias. Y nos preguntan también, nos salieron 2 temas, Margarita NQ, saludos, y Andrés Sosa, saludos. Adán Corona pregunta cuáles son las demandas específicas de Ayotzinapa, y ahí me gustaría también recordar cuáles eran las demandas del movimiento estudiantil del 68, para ir distinguiendo, ya después de que hablamos de los estudiantes y de los hechos, qué pasó después, ¿no? O sea, en el caso de Ayotzinapa, ¿qué demandas surgieron de ahí?
qué demandas previas había, que era pues me parece una lucha por conseguir recursos que la escuela no brinda. Y en el caso del 68, quizás podrías hablarnos del pliego petitorio y de si hubo demandas posteriores, o sea, del comité de 68 de sobrevivientes, pues, que piden. ¿Qué escuchamos? Claro. No sé. Bueno, sí, una diferencia importante es que el 68 ya era un movimiento. Sí. Claro. En el caso de Ayotzinapa, más bien a partir del 26 se genera todo un movimiento, no solo en México, sino a nivel mundial, ¿no? Y la demanda principal, bueno, pues es presentación con vida de los 43 compañeros desaparecidos, que se les busque con la premisa de que están vivos y no en fosas. Eso es algo que han mantenido de manera pues firme, ¿no? Claro. Los padres y las madres de los 43, que se investiguen todas las líneas de investigación, en particular las que propone el GIEI, que es la del quinto camión, que es la que propone que uno de los camiones que habían tomado los normalistas tenía escondido en las llantas la goma necesaria para procesar la heroína, y que por esa razón fue que pues los narcos, ¿no? Algún grupo de narcotráfico en colusión con las fuerzas municipales, estatales y federales, pues detuvieron y desaparecieron a los estudiantes para poder recuperar ese quinto camión. Sí, esa es la versión del GIEI. Esta es una de las líneas que plantea el GIEI, y es la que piden investigar, ¿no? Claro. Porque no se ha investigado. Okay. Y otra demanda también importante que creo que va muy de la mano con lo que se piden en cuanto al 68, es que permitan investigar al ejército, ¿no? Porque eso es algo que no se ha podido hacer nunca con ninguno de los movimientos que ha habido. Y bueno, al GIEI no se le permitió interrogar a los integrantes del ejército, solo les dijeron pásennos una lista de preguntas, nosotros vemos cuáles sí hacemos y cuáles no, y esas fueron las que les devolvieron, ¿no? Pero ni siquiera fue una cuestión cara a cara, entonces es parte de las demandas, ¿no? Presentación con vida, una mejor investigación, bueno, que atienda las recomendaciones de este grupo de expertos independientes, internacional de expertos independientes, y investigar al ejército. Sí. Y por otro lado... El 2 de octubre, bueno, al 3, ya para el día siguiente, al 3 de octubre, se tardó mucho el movimiento porque se frenó en seco, ¿no? Se frenó contra pared. Y se tardaron muchas semanas en recuperar y, bueno, ver qué había pasado, ¿no? Cuántos sobrevivieron, cuántos habían sido detenidos, cuántos quizá habían sido desaparecidos. Pero las peticiones se mantuvieron prácticamente iguales, ¿no? Liberación de los presos políticos, la desaparición del cuerpo de granaderos, la derogación del artículo 45. Sí, perdón, 45, sí. Siempre tengo problemas con ese artículo porque siempre me olvida cuál es. Que era uno del Código Penal. Sí, el Código Penal, el del motín, ¿no? Disturbios de la paz pública. Estas palabras de abogado que podían ser utilizadas para mil cosas como hoy en día. Claro, porque ¿qué es disturbar la paz yo salgo pública? Borracho a la calle, mi vecina va a decir que estoy haciendo disolución social, pero no necesariamente policía, ¿no? Y vaya, igual la petición de que se investigara el ejército y de que hubiera una comisión de la verdad para determinar qué había pasado. Y es justamente una de las peticiones que hasta ahorita ya se están escuchando, ¿no? Hay un tribunal que ya ordenó la petición, justamente acaba de hablar Andrés Manuel López Obrador con los padres para decir que sí va a haber una comisión de la verdad, pero en México no hemos tenido una comisión de la verdad efectiva para ningún proceso histórico que hemos tenido, ¿no? Una comisión de la verdad en el sentido como Argentina, como creó sus comisiones de la verdad, como Uruguay, como Paraguay, como Brasil, o sea, no es ni siquiera, digo, el clásico punto de conversación de no, es que en Europa, no, en América Latina tenemos casos ejemplares de cómo comisiones de la verdad constituidas por grupos independientes han llegado a sentencias y a juicios públicos nacionales impresionantes, como lo ocurrió con la Junta Militar de Videla en Argentina, o el juicio Pinochet que acabó destrozándose por conflictos políticos dentro de Chile.
que Chile nunca dejó de ser pinochetista en muchos sentidos. Sí. ¿no? Claro, entonces las demandas de los estudiantes del 68 eran esas 6 que nos... Las del pliego petitorio anterior, que las recuperaron después del trauma del 2 de octubre y el esclarecimiento de lo ocurrido. Y el esclarecimiento. En el caso del 2 de octubre, entonces, no se formó nunca un grupo de este tipo de expertos independientes. Ay, hasta el gobierno de Fox hubo un intento de hacer una especie de comisión de la fiscalía, pero fue una fiscalía que fue más mediática que Fiscalía real. especializada en movimientos del pasado. Del pasado, además, o sea, claro, sí, fue una cosa raro, muy horrible, porque entonces parecía que estaba juzgándose el movimiento del 2 de octubre, no a la reacción del ejército. Y quedaba muy claro para todos, porque ya habían pasado más de 30 años de investigaciones, quién eran los responsables, pero no había una sentencia clara, una sentencia penal jurídica válida para hacer eso, porque tenemos un proceso penal en México que requiere un ministerio público para llevar esta investigación, para que la investigación sea válida. Entonces, una comisión de la verdad en el sentido latinoamericano del término requeriría una reforma en el Código Penal federal para que esa comisión tuviera una validez frente a Cortes. Sí, y ese es un problema grave. Una Okay. reestructuración profunda del Código Penal que no existe. Que no ha pasado. Y que no está en la discusión de nadie. Por ahorita no. Por ahorita no, es uno de los pendientes que tenemos entonces de cara. Sí, o sea, de cara al 68, de cara al 71, de cara al 58, de cara claro. a Agua Tierra Blanca, Aguas Blancas, claro. Acteal, Tlatlaya, Nochistlán, o sea... Claro, todos estos lugares de nombre... Palmarito. Claro. Ustedes dos ahorita coincidían en la narración que hicieron, en que, bueno, había miembros, al menos del ejército, que participaron en ambos hechos, ¿no? Tú además sumabas la policía municipal, estatal y federal que participó o en el bloqueo del traslado de los normalistas o en el levantamiento, secuestro, detención arbitraria, porque no había un motivo claro por el cual los estuvieran deteniendo y no hubo un juicio posterior a su detención, ¿no? Y por otro lado, tú hablabas de estos, del Batallón Olimpia, este grupo paramilitar, parte de la... ¿Cómo se llamaba esta Dirección dependencia? General de Seguridad. Dirección General de Seguridad, que era como la inteligencia mexicana, ¿no? Este servicio de espionaje y... Espionaje político. Espionaje político y estrategias para reprimir. Contrainsurgentes, creo que era. Contrainsurgentes. Entonces, esos actores que estamos mencionando, ¿de quién son responsabilidad? O sea, de pronto el 68 se mira como un pasado muy arcaico, parte de una cultura política superada por la democracia del 2000 y por la democracia de este año, del 2018, pero por otro lado pues, siguen pasando cosas. Ayotzinapa, casualmente, ocurrió durante el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, ¿no? ¿Qué podrían decir ustedes o qué han visto en su trabajo sobre estos agentes de represión? ¿Y por qué parece que son los mismos con 40 y tantos años de distancia entre el 68 y el 2014? Pues, mira, en el 68 tenías un presidente totalitario, en el sentido más literal del término, ¿no? O sea, si Díaz Ordaz o Echeverría o, vaya, cualquiera de todos los presidentes de este priato máximo que terminó de constituir Plutarco Elías Calles, decía, se hacía esto se hacía. Tenían la voz y el cantante en todos los movimientos y toda la represión de ciertos movimientos y que ciertos movimientos se permitían crecer. El Batallón Olimpia, según 1001 libros, según 1001 investigaciones, fue mandado a armar por Echeverría a órdenes directas de Díaz Ordaz para que se reprimiera la movilización, ¿no? Porque estaba a la vuelta las Olimpiadas, porque no se podían permitir que hubieran unas Olimpiadas con manifestantes afuera de la gran esperanza de Latinoamérica, como México le encantaba llamarse en esas épocas. O sea, veníamos del milagro mexicano, a pesar de que el milagro mexicano ya había pasado, económicamente hablando. Y fue una orden directa. O sea, el Batallón Olimpia respondía a la Dirección General de Seguridad, que respondía directamente a Segovia, que respondía directamente a Presidencia. O sea, es una línea clara y directa hacia la Presidencia que
creo no queda tan claro en el caso de Ayotzinapa porque tienes, al contrario, un presidente que dejó en evidencia en todo su sexenio que no era capaz de gobernar ni en sí mismo. Claro. ¿No? Que es creo que la diferencia que hay. Y además mencionaste a Luis Echeverría, que fue el presidente que siguió sí, a Díaz Ordaz, y que ¿no? echó el halconazo y que dio la luz verde a la guerra sucia que tantos cientos de muertes generó en Guerrero. Y de desapariciones forzadas, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice Saúl o cómo ves la responsabilidad de este Raúl? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Raúl? En cuanto a la agencia de la presidencia o la responsabilidad, porque escuchamos en las calles ahorita que está la marcha iniciando, ¿no? Del Ángel de la Independencia al Zócalo, la marcha encabezada por las familias de los normalistas desaparecidos. Una de las consignas que yo he escuchado y que hemos leído fue el Estado y fuera Peña, ¿no? Haciendo referencia a la destitución de Enrique Peña Nieto. Porque en un ambiente en el que se lee cierta ingobernanza y cierto descontrol, como si realmente no hubiera cómo asir estos brotes gigantescos de violencia, ¿qué responsabilidad hay en la presidencia de esto? Sí, yo creo que es total porque hay un contrato social, ¿no? Digamos, que es el que establece, o sea, y esto ocurre desde la Revolución Francesa, más o menos, ¿no? Claro, 1789, ajá. En donde el Estado, o sea, el contrato social implica que el Estado es quien cuida, digamos, al ciudadano, ¿no? A cambio de, bueno, pues de constituir una nación, ¿no? Etcétera. Y en el caso del caso Ayotzinapa, ¿no? En el caso de los 43 normalistas, de los 3 ejecutados, es un caso, digamos, paradigmático en cuanto a las violaciones de derechos humanos en todos los sentidos, ¿no? Por omisión y por acción, ¿no? Entonces el Estado es responsable primero porque las policías, tanto la municipal como la estatal, como la federal y el ejército, pues son instituciones del Estado, ¿no? Claro. El presidente de la República, pues es, por decreto constitucional, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, entonces hay una responsabilidad jurídica ahí importante, ¿no? De parte de quien ocupe ese cargo. Claro. Y no se puede soslayar esa responsabilidad. Por otro lado, hay también omisión por parte o ha habido omisión por parte del Estado mexicano, porque se ha hecho mala investigación, porque se desaparecieron algunas pruebas por parte de funcionarios, ¿no? Por parte de jueces de Chilpancingo, ¿no? Una juez fue la que borró unos videos porque dijo que estaban borrosos, ¿no? Entonces ya los desapareció. Y bueno, esa yo creo que es una responsabilidad, por eso está justificado, ¿no? Esta acusación que hacen los padres de familia de que fue el Estado quien nos desapareció. O sea, tiene un sentido simbólico, pero un sentido jurídico, como nos comentas. Sí, también. O sea, hay un sentido simbólico desde luego, pero también hay un fundamento jurídico para afirmarlo, ¿no? Claro. Y bueno, la destitución que piden yo creo que es justa, no solo por lo que respecta a Ayotzinapa, sino porque Ayotzinapa vino a ser como pues la gota que derramó el vaso, ¿no? No solo en una administración fallida de Peña Nieto, sino en un contexto de guerra contra el narcotráfico que lo único que ha traído es la muerte de mucha gente inocente, ¿no? La desaparición de mucha gente que no necesariamente está vinculada al narcotráfico. Y entonces, pues Ayotzinapa aglutinó toda la inconformidad, todo el dolor, todo el enojo, ¿no? Y entonces la demanda de que se fuera Peña Nieto, pues yo creo que tenía que ver con toda esa inconformidad social, ¿no? Con toda esa necesidad de justicia y con todo el hartazgo por la impunidad que había, ¿no? Porque todo se repitió, ¿no? O sea, sí, en Ayotzinapa, digamos, en lo que ocurrió y en lo que ha ocurrido después con la investigación, se suman todas las clases de impunidad y de violencias que hay en México, ¿no? Y que de alguna manera u otra muchos ciudadanos, muchos mexicanos han tenido que pasar, ya sea porque tienen un desaparecido, ya sea porque los han detenido injustificadamente, etcétera.
¿no? O sea, justo esta cosa complicada con las consignas, que es tratar de explicar, ¿no? Claro. Por qué se hace una consigna. O sea, pues en toda la serie de consignas que existen en una marcha feminista, por ejemplo, que siempre se tienen que dar a la tarea de explicar a qué se refieren con echar a la licuadora algo violador. Perdón, no puedo decirlo en cámara porque estamos en horario familiar. Pero justamente, o sea, lo que se le está recriminando al Estado es la falta de Estado. O sea, que el Estado haya faltado a sus reacciones y que miembros del ejército hayan estado viendo todo y no haya habido una reacción. Y recuerdo la respuesta de Murillo Karam cuando se le preguntó este comentario, porque ya desde el principio corría es que la comandancia del ejército está a la vuelta de Iguala, está en Iguala. ¿Cómo no reacciona el ejército? Y Murillo Karam simplemente dijo, pues es que si hubiera salido del ejército hubiera apoyado al alcalde Abarca. Entonces, y me acuerdo como el cinismo de Murillo de preguntarle al reportero o la reportera, no me acuerdo, ¿qué hubiera preferido usted? ¿Que hubiera ido a salir del ejército? Pues a mí nos estaríamos teniendo un problema más grave aquí, ¿no? Entonces, como de que, o sea, esa conferencia de prensa fue paradigmática también en el sentido... Murillo Karam además era Procurador General de Justicia. 2014. Esa fue la famosísima conferencia en la que dijo el "ya me cansé", pero además del "ya me cansé" soltó una serie de frases y de admoniciones que al día de hoy todavía siguen existiendo como un lugar común cada vez que se renueva la idea del 26 de septiembre, ¿no? Pero igual, o sea, pensamos... hubieron masacres y desapariciones masivas durante toda la guerra del narco. O sea, como un grupo de zetas, cerca de 100 zetas, destruyeron un pueblo completo en Allende, Coahuila, mataron quién sabe cuántos miles de personas y miles de desaparecidos. San Fernando, los 72 migrantes, 2013, son ¿no? anteriores. Sí, son anteriores. La Villa de Salvarcar, esta madre que se le planta a Calderón y le dice que si sus hijos hubieran desaparecido, él los hubiera buscado hasta en las piedras. Claro. ¿No? Y el caso extraño que siempre hemos tenido con Javier Sicilia, que hemos acabado de... O sea, él es un padre, él es una víctima, su familia es una víctima de la guerra contra el narco, y su posición siempre ha sido muy complicada a la hora de dialogar, y creo que también esto regresa a la idea de hay una fractura en el diálogo entre los activismos urbanos y los activismos locales que nunca han acabado de consolidarse, ¿no? Porque Sicilia se ha peleado fuertemente con los padres de los de Ayotzinapa por este Javier beso. Sicilia, eso te iba a decir, es una víctima de mataron a su hijo después de secuestrarlo. Es poeta también, o sea, ya era una figura pública conocida por el medio literario, pues, o como poeta, tampoco era el más famoso, pero ya tenía una carrera pública. Y encabezó el movimiento por la paz con justicia y dignidad, ¿no? Que fue esta gran caravana que recorrió todo México recogiendo testimonios de familias cuyos miembros, algún miembro de la familia había desaparecido. Y el lenguaje, un poco te quería preguntar, Raúl, y claro, desde luego a ti también, porque trabajas, pues escribiste un libro, es decir, ustedes deben estar, tú como periodista y tú como escritora, conscientes de la narrativa que se va formando. A mí me llama la atención cómo se fue cambiando de secuestro, levantamiento, desaparición forzada. En el 2 de octubre, por ejemplo, se habla de una masacre, hablamos de muertos, de caídos, pero no hablamos de ejecuciones extrajudiciales, que es un término que llega a nuestro vocabulario más en los 2010, siento yo, de 2010 para acá. Sí. Entonces, ¿qué pasó ahí con el discurso? ¿Son los mismos fenómenos? O sea, leo entre los comentarios que varias personas nos están diciendo que sienten confusión con algunos de los términos en el sentido de que, por ejemplo, los muchachos de Ayotzinapa robaban camiones. Tengo entendido que solo los tomaban para hacer traslados y los devolvían. Entonces no es un robo como tal. Y bueno... Es que es este enorme problema con el lenguaje jurídico, ¿no? Con el lenguaje abogacil. Tuvimos que crear nuevos términos para la guerra del narco. Tuvimos que crear nuevos términos para entender qué pasa cuando una autoridad levanta,
detiene a alguien, pero su detención no lo lleva a la cárcel o a los separos o al Ministerio Público, sino que lo desaparece en la mitad del camino, porque la policía no actuó en su deber de policíaco. Claro. No siguió ningún protocolo porque no estaba respondiendo a un protocolo ni a una denuncia ni a una respuesta a un crimen. Estaba haciendo el brazo armado de un grupo armado, de un grupo delictivo. Tuvimos que crear términos para entender cuándo un grupo delictivo secuestraba, robaba, tomaba a alguien de otro grupo delictivo para hacer una respuesta, para una represalia, o levantaba a una autoridad, o levantaba a un miembro de un grupo armado. O sea, vaya, desde el 2006 para acá hemos tenido que construir un vocabulario completamente nuevo, y a veces terrible, porque hay que utilizar las palabras que utiliza el crimen, la delincuencia organizada, o que utiliza las autoridades federales con completo desapego emotivo, emocional, empático, etcétera, etcétera, ¿no? Para tratar de darle sentido a lo que ocurría, ¿no? La diferencia entre una detención arbitraria y una desaparición forzada, por ejemplo, es que las dos ocurren por manos de alguna fuerza institucional, ¿no? El ejército, la policía, alguien. Una detención arbitraria es que acaba en la cárcel la persona, y una desaparición forzada es que se desconoce su paradero. Se sabe que se los lleva a alguna fuerza institucional, pero no llega a la cárcel. Y la diferencia de eso con secuestro es que el secuestro implica una extorsión monetaria, ¿no? Y que son civiles, ¿no? Que no es gente que trabaja en la policía. Pueden ser civiles. Ahí el secuestro implica el intercambio monetario o intercambio de favores políticos o lo que sea, ¿no? En los 70s, o sea, mucha de la lucha guerrillera también consideró válido entre sus acciones secuestrar a hijos de empresarios o de políticos para no favores, no economía, pero para llegar a un acuerdo por debajo del agua, ¿no? que ocurrió mucho en el norte o igual en Guerrero. Esas son las diferencias básicas. Finalmente es muy complicado porque, vaya, la autoridad debería de tener una superioridad moral a la hora debería, ¿no? O sea, por ejemplo, constitucionalmente debería de tener una especie de autoridad, no solamente jurídica, para determinar quién puede ir a la cárcel o quién no, vaya, por algo México no eliminó la pena de muerte, porque sabemos la autoridad no está, uno de los discursos no me acuerdo qué diputado, porque soy muy malo con los nombres, dijo cuando se abolió la pena de muerte, el Estado no puede determinar la vida o la muerte de alguien. En los 60 fue esa discusión, y desde entonces creímos que esa discusión ya había sido superada, y tenemos 10 años, 13 años, van a ser 13 años en los que no acabamos de entender qué está pasando, y tenemos datos cada vez más que confirman más y más y más que cada vez que hay un operativo policíaco del ejército, de la marina, que entra a una ciudad, esa ciudad se prende en llamas, ¿no? Hay estudios sobre Juárez, cómo se disparan los indicadores. La Ciudad de México estamos teniendo estos números ahorita, con un José Ramón Ambieva que dijo ayer a mediodía, sin completo cuidado, que la policía ya va a poder utilizar fuerza mortal cuando haya enfrentamientos con narcotráfico o con delincuencia organizada, cuando de nuevo es regresar a este discurso de Felipe Calderón, en el que la gente que lucha contra la policía o que muere en un enfrentamiento policíaco automáticamente es responsable de algo. Y ese es un discurso que se nos quedó grabado, tatuado, porque fue quizá lo único que logró Calderón en sus 6 años de gobierno, fue hacernos creer que si alguien muere cuando hay un enfrentamiento es porque se lo merecía. Qué fuerte, claro, sin un juicio. Sin un juicio de por medio, ¿no? Diana, te quería pedir, por favor, ya van un par de comentarios que nos llegan sobre, te lo voy a leer, ¿no? Dice, los estudiantes de Ayotzinapa se unieron para evitar que el presidente municipal pusiera a su esposa, por eso tomaron los camiones. Y en otro lado dicen algo del DIF, y me acuerdo que fue una versión que corrió por aquellos días. Sí, una de las primeras versiones que difundió la PGR, la Procuraduría, fue que los estudiantes habían llegado a Iguala para impedir un acto de María de los Ángeles Abarca, esposa del presidente, de José Luis Abarca, del presidente entonces de Iguala, que era presidenta del DIF, ¿no?
y que supuestamente tenía intenciones de candidatearse para la presidenta municipal de Iguala, ¿no? Lo cierto es que en todos los estudios que ha habido, ¿no? En el primer informe del GIEI, en este otro libro de Anabel Fernández que se llama La verdadera noche de Iguala, y otros más, pero bueno, menciono esos que son muy accesibles, detallan por horas, ¿no? Cómo no es posible, porque el evento, sí, en efecto, la señora María de los Ángeles había hecho un evento ese día, pero a las 7 de la tarde, ¿no? Y los estudiantes llegaron a Iguala pasadas las 9:30, ¿no? Entonces hay al menos 2 horas de diferencia entre la llegada de ellos y pues cuando ellos terminaban, ¿no? De hecho, cuando los estudiantes llegaron, los Abarca ya estaban festejando que les había ido bien en el evento. Ya se había acabado Bien, el entonces evento. ni siquiera se enteraron de lo que había pasado, ¿no? Obviamente esta versión pues fue difundida por la PGR porque buscaba de alguna manera incriminar, ¿no? A José Luis Abarca y a su esposa como autores intelectuales, ¿no? Que de hecho por eso están detenidos. Y el problema es que con las investigaciones posteriores esta versión ha ido en detrimento y no hay un fundamento jurídico para mantenerla, ¿no? Para mantenerla. Pero entonces al final del informe del GIEI hay una cronología, ¿no? Para quien esté interesado, eso se puede conseguir en las redes. Les podemos poner el link en este video. Ajá, y ahí pueden ver claramente a qué hora salieron los estudiantes, a qué horas llegaron y a qué hora se realizó el meeting, ¿no? Y yo creo que eso es muy efectivo para ir aclarando ciertas cosas. No estoy diciendo que los Abarca hayan sido los mejores presidentes municipales, ¿no? Pero bueno, o sea, uno se da cuenta de cómo fue manipulada toda esta información para hacernos creer algo que en realidad no pasó, con la finalidad de no decirnos qué fue lo que ocurrió, ¿no? Y que ojalá estas primeras versiones de la PGR y la versión histórica, ¿no? hacen esto que siempre hace la PGR, es hacer un caso complejo, muy complejo, con muchas aristas, en algo sumamente individualizado, ¿no? O sea, los estudiantes desaparecieron porque hicieron enojar a alguien. Ajá. Cuando, como mencionas, es en un contexto de la guerra contra el narco, es una zona muy disputada porque es una salida directa de la zona de producción de heroína o de amapola hacia las rutas internacionales de tráfico, porque históricamente el ejército y Guerrero tienen una lucha de 40 años por lo menos, y la versión de la PGR, la última versión, es muy ciega en el sentido en el que todo ocurre dentro de un cuadrado y lo que salga de ese cuadrado pues es que ya no es nuestra responsabilidad, ¿no? Inclusive la versión de Anabel Hernández tiene la versión de la DEA, que todos estos chats larguísimos entre los, no me acuerdo si son los rojos o los, no me acuerdo cuál de los dos grupos. El grupo de crimen el grupo de crimen organizado que tenía contactos con Chicago porque si ese quinto camión tenía heroína, esa heroína iba hacia Chicago y es el chat que la DEA tenía desde el 27 de septiembre del 2014 que esa heroína se esperaba. Y la PGR no lo ha incluido en su expediente, a pesar de que todos sabemos perfectamente, está documentadísimo periodísticamente y porque la DEA se le ha escapado varias veces decirlo, la profunda relación que tiene la DEA con la PGR en las investigaciones más complicadas del narcotráfico en México, ¿no? Y no solamente el narcotráfico, sino también la corrupción institucional que los Duarte, por ejemplo, o Eugenio Hernández en Tamaulipas, como o sea, la DEA tiene una voz directa ahí, ¿no? Y sin embargo la PGR vierte información a la DEA, pero la PGR nunca abraza esa información que recupera. Pues esta mesa ha sido muy interesante, hemos tenido mucha interacción con el público. Les vamos a dejar los links de tanto los informes del GIEI que tú comentabas, como del libro de Anabel Hernández, y del 68, invitarlos a revisar el minisitio de Noticieros Televisa, que tiene información documentada pues sobre el 68, y desde luego el trabajo de Plumas Atómicas. Ahí estamos, plumasatómicas.com, nuestras redes también son exactamente iguales y también los hemos estado siguiendo más
más por al ladito, pero también estamos, hemos estado sobre el GIEI. ¿Van a hacer cobertura de la marcha de hoy? Tenemos a reporteros ahorita justo en la cobertura de la marcha, y tuvimos a un reportero cuando el comité reprobó y rechazó la versión de Peña Nieto con su informe de gobierno, cuando él cree y sentía que la versión de la PGR era la buena, cuando jurídicamente no es sensaciones ni son emociones, es sustento. Y bueno, tenemos escasos 10 minutos para cerrar en una frase muy concreta. ¿Cuál es la herencia que el 68, el movimiento estudiantil de 1968, le dejó al movimiento que surgió después de la desaparición forzada de los 43 normalistas y el ataque a toda la comunidad normalista de esa escuela? Pues yo creo que la búsqueda de la verdad, ¿no? Como una necesidad constante de la verdad y de la justicia, como una lucha constante en contra del olvido y por la memoria, por la dignificación de la memoria de quienes participaron tanto en el 68 como en Iguala, y de todos los que sabemos, ¿no? que han participado en movimientos sociales, pero también de todas las personas que han sido víctimas de toda esta guerra contra el narcotráfico. Ya dije muchas frases, pero creo que eso es lo principal. Retomamos lo de verdad, olvido, memoria y justicia. Ajá. ¿Y tú, Raúl? Creo que justamente, recuperando la frase famosísima de Rosario Ibarra de Piedra, es la idea de la memoria indómita, ¿no? Creo que si algo junta a Ayotzinapa y el 68 es esta idea de que la memoria no es solamente poner las fotos en el Senado, no es convertir la fecha en una fecha solemne, porque eso la desarticula y la despolitiza automáticamente cada vez que se convierte una tragedia nacional en una fecha institucional. Pasó con el 19 de septiembre del 85, va a pasar con el 19 de septiembre de 2017, y está pasando ahorita con Ayotzinapa, y en un momento de transición política como esta, la idea de la memoria es política es necesaria y urgente, ¿no? O sea, no solamente con eventos públicos y poner las fotos en el Senado y poner a los 43 con letras de oro en el Senado, vas a darle una resolución histórica. Se necesitan organismos de verdad independientes, se necesitan organismos de verdad críticos a todo lo que ocurrió y también a lo que vaya a ocurrir. O sea, ¿por qué es necesario investigar estos hechos para que no se repitan? Para que no se repita. Y eso es lo que México le debe de toda la vida a su juventud. Pues muchas gracias a los dos otra vez por venir. Recuerden revisar, la conversación sigue abierta en el link del video. Vamos a estar poniendo ahí la información, las fuentes de la información que nos compartieron hoy los invitados. Los invito de nuevo a ver el minisitio del 2 de octubre en Noticieros Televisa, a revisar las coberturas que hace Plumas Atómicas y a leer el libro Procesos de la Noche de Diana del Ángel. Está en Editorial Almadía, que es una editorial independiente de Oaxaca. Les vamos a dejar también el link. Súper. Muchas gracias. Pues nos vemos en la siguiente mesa.